Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a la Arayades. Tenemos hoy un invitado que es doctor en filosofía, Vicente Merlo. Él ha vivido varios años en la India y fue socio fundador de la Sociedad de Estudios Índicos y Orientales, así como de la Asociación Transpersonal Española. Ha sido presidente de la Comunidad Internacional Sri Aurobindo Mirra y actualmente es el presidente de la Asociación Akasha en Barcelona. Tiene más de 20 libros publicados. Podríamos hablar de la iniciación a la psicología transpersonal, Buscadores de sentido, la guía del explorador psicoespiritual, el yoga integral de Sri Aurobindo, Eres inmortal, experiencias cercanas a la muerte y un mapa del más allá, la reencarnación, un viaje a través del tiempo desde la antigüedad hasta nuestros días, y el último que acaba de publicar, este anterior también era del 2025 y ahora ha publicado otro en este 2025 que se llama Plenitud y Vacuidad, una filosofía intercultural. Bueno, Vicente, te saludamos, ¿cómo estás? Pues muy bien, disfrutando de este tiempo primaveral que por lo menos aquí tenemos hoy. ¿Desde dónde me hablas? En Barcelona, estoy viviendo en Barcelona. No nací aquí, pero llevo ya muchos años, casi 30. Porque tú naciste, ¿dónde naciste? En Valencia, Bueno, ahora nos hablarás que también has estado en la India y nos interesa mucho saber. Estuviste hace poco en la Casa de Espiritualidad San Felipe Neri hablando sobre la sombra en un simposio a finales de marzo. Y me gustaría que hoy pudiéramos conversar sobre los diferentes conceptos de los que hablaste. Para mí, lo más motivador de tu conferencia, que fue la última, fue la relación que hacías de diferentes prácticas. No estoy acostumbrada a oír que la vida espiritual tiene que ir de la mano de un trabajo psicológico, cosa que es evidente para mí. No se acostumbra a manifestar como lo hiciste tú, ¿no? Por eso he pensado que podríamos empezar por aquí, pero después de hablar un poco de ti y de tu trayectoria. muy Eres bien. doctor en filosofía y has escrito más de una veintena de libros, como ya he dicho en la presentación. Tengo curiosidad por saber cómo llegaste a la filosofía y qué era para ti antes de profundizar en ella y qué es ahora para ti la filosofía. Pues yo llegué a la filosofía por no poder hacer psicología, que era mi sueño adolescente. Esos momentos que a mí me gusta decir que era una época de freudo-marxismo, donde Freud y Marx se habían convertido en los referentes intelectuales imprescindibles después de entrar en crisis el cristianismo tradicional de la infancia. Ujú. Y en realidad yo quería hacer psicología, pero en Valencia en aquella época, que ya hace años todavía no existía como especialidad, y entonces la solución era hacer lo que llamaban filosofía pura y ir cogiendo, eligiendo como optativas todas las asignaturas posibles de psicología. Es lo que hice, pero cuando empecé a ver el tipo de psicología que era la época ni siquiera de la psicología cognitiva, de la psicología conductista, y las asignaturas eran fundamentos biológicos de la personalidad, estadística, que en sí misma pueden ser muy interesantes, pero no correspondía a mi búsqueda psicológica. Ujú. Y mientras tanto me desengañé un poco de esa psicología y empecé a entusiasmarme más con la filosofía, en principio solo occidental, que es lo que se daba allí. Pero Ujú. entonces ya los héroes pasaron a ser ya no Freud y Marx, sino Platón, Descartes, Kant, Hegel, Husserl, ¿no? Y luego a finales de la carrera descubro lo que podríamos llamar, yo no llamaría filosofías orientales. Sabidurías me parece demasiado pretencioso también, digamos tradiciones orientales, ¿no? Y desde entonces yo diría que parte de mi recorrido intelectual, espiritual también y existencial es ese intento de unir interiormente y exteriormente, a ser posible, Oriente y Occidente, la filosofía occidental con la reflexión crítica que creo que sigue siendo muy válida
y las prácticas y la concepción general del mundo que se desprende de las tradiciones orientales. Entonces, si al principio la filosofía era heroica y lo mejor a lo que uno podía dedicarse y el conocimiento más elevado, más allá de la ciencia, de repente empezó a verse como un dominio estrecho, puramente intelectual, puramente racional, y descubrir que hay experiencias, campos de conciencia y conocimientos que superan la razón empírica y racionalista, que sería lo propio de la filosofía. ¿Todo esto te conectó con la India? ¿Cómo decidiste marcharte a la India? Porque para mí, desde Occidente, siempre que se habla de la India hay como una duda, ¿no? Es el quiero ir, pero no sé si ir. Sí. Entonces, ¿qué te hizo moverte hacia allí? ¿Cuántos años has estado allí y Sí. dónde viviste? Pues yo empecé primero burlándome un poco y luego sintiéndome atraído de los gurús de la India que llegaban a Occidente, ¿no? Guru Maharaji, Maharishi Mahesh Yogi, Osho vendría más tarde, Bhagwan Sri Rajneesh, pero algo iba calando y diciendo, ostras, parece que hablan de una experiencia que aquí no conocemos. Quizás podríamos resumir diciendo que es la experiencia de la meditación, ¿no? Y de Ujú. un conocimiento que no es el conocimiento ni científico ni filosófico. Entonces, después de mi hermano, por ejemplo, se inició con uno de estos gurús, Guru Maharaji, y yo me reía de él. Estoy hablando cuando yo tendría 20, 21 años, empezando la facultad, pero hombre, aún crees en cosas religiosas, espirituales, ¿esto qué es? Pero poco a poco fui viendo que había algo. Ujú. Tomé la meditación trascendental de Maharishi Mahesh Yogi, empecé a ir a un centro de yoga en Valencia entonces que se llamaba Centro Aurobindo, a mí ese nombre entonces no me sonaba de nada, y con el director de este centro y otro profesor de sociología de la facultad decidimos ir a la India. Ese fue mi primer viaje. Yo tendría, ya no me acuerdo, pero quizás 23, 24 años. Es muy joven. Sí, y allí se sembraron unas huellas muy importantes, muy concretamente en el ashram de Sri Aurobindo, que es donde volvería bastantes años después con la idea de hacer la tesis doctoral. Y ahí es cuando estuve 2 años seguidos, porque conseguí una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, era entonces, y gracias a eso, porque si no siempre surgen problemas del visado, que eso puede estar 3 meses o 6 meses, y la verdad es que fueron 2 años muy, muy impactantes, donde además empezó a unirse lo intelectual y lo experiencial, espiritual, de una manera nueva. Ujú. Hasta entonces yo creo que, como suele suceder en el filósofo académico occidental, uno está mucho en la mente. Es como si dibujásemos lo que somos y sería una mente muy grande, llena de pensamientos, el cuerpo no recibe mucha atención y las dimensiones superiores que superan, que trascienden a la mente, la razón tampoco. Y allí empezó a unirse. ¿Por qué? Porque en la obra de Sri Aurobindo, que es el autor sobre quien estaba haciendo la tesis, se unieron de una manera extraordinaria. Muchas veces pensamos en el maestro oriental, en el guru hindú, como quizás está realizado, tiene una experiencia espiritual muy importante, pero razonar y explicar las cosas no siempre se hace muy bien. Mientras que Sri Aurobindo es más bien una excepción en ese caso, tiene una obra inmensa, preciosa, como filólogo que estudió en Inglaterra, y una obra que podemos llamar, que algunos consideran filosófica. Yo pongo filosófica entre comillas en este caso, y me gusta decir que es más bien gnóstica, que no es filosofía, sino gnosis, pero esto en algunos ambientes es un término conflictivo, quizá porque se asocia como contrario al cristianismo en los primeros siglos de nuestra era, pero esa gnosis haría referencia a esa sabiduría que es supramental, suprarracional. Y ahí empezaron a unirse, no sin ciertas crisis, porque claro, yo llegué al ashram y el ashram es como la comunidad, generalmente en torno a un maestro, la atmósfera psicológica, y no sé si decir espiritual, que hay allí,
es tan fantástica que me cautivó por completo. Es como vivir aquello de lo que habías oído hablar y que habías intentado cuando meditabas, pero es que allí no es que la mente quedara en silencio, es que el silencio te envolvía, tu mente quedaba en calma, tu corazón en paz y la experiencia era extraordinaria. Me acuerdo un momento de crisis de decir, pero ¿para qué voy a hacer la tesis? Ahí encerrado en la mente, leyendo tanto, escribiendo tanto. Pero llegó un momento en que me dio la impresión de que eran compatibles y que entonces la dimensión espiritual que despertaba con más fuerza podía seguir cultivándose sin por eso echar al cubo de la basura toda la reflexión filosófica. ¿Has vuelto a la India otra vez o y cuando ya Sí, volví luego 2 o 3 veces. De hecho, cuando volví esa vez de la India, estuve viviendo un año en Francia y luego me volví a la India a ver si encajaba en Auroville. Auroville es una ciudad muy especial que fundó la compañera espiritual y co-creadora del yoga integral y supramental de Sri Aurobindo, Miral Fasha. Bueno, Tuvo una visión, igual que Sri Aurobindo generalmente se acepta que era un maestro con facultades muy desarrolladas, Miral Fasha, esta mujer 7 años más joven que él, que llegó casi por casualidad con su entonces marido a la India a conocer a ese gurú que empezaba a destacar, quedó fascinada por su presencia. De hecho, la primera vez que lo vio, se quedó asombrada diciendo, Dios mío, es el maestro que se me ha aparecido en sueños durante tantos años y a quien yo llamaba Krishna sin saber por qué. El caso es que terminaría quedándose en el ashram y co-creando lo que se llama el yoga integral y supramental. Entonces, esta mujer, Miral Fasha, conocida por sus discípulos como la madre, que es un símbolo, bueno, en la India y aquí también, ¿no? Como la energía inteligente, la conciencia creadora, en una de sus visiones vio como una ciudad para la práctica del yoga integral y vio el lugar donde debería estar. Y era a unos 12 o 14 kilómetros de Pondicherry, que es la ciudad donde está el ashram, donde ellos vivían. Entonces me fui por segunda vez a Auroville y viví allí 4 o 5 meses. ujú. Pero algo me llamaba de Occidente y me volvía definitivamente aquí. Y después solo he vuelto un mes o 2 meses de vez en cuando. En la conferencia nos avisabas que la práctica espiritual puede ser otra fachada, en el sentido de que se puede acudir a la meditación o a la vida espiritual como si fuera un escondite para evitar entrar en los conflictos y en los traumas psicológicos, ¿no? Para evitar respirar la sombra. Ah, Entonces, nos hablaste de bypass espiritual. ¿Podrías ampliar un poco este concepto? sí, yo cuando lo descubrí al principio me chocó, pero algo empieza a relacionar tu propia experiencia y la experiencia de muchas personas que conoces y dices, anda, esto encaja bastante. El bypass, que se suele traducir como un atajo, es tomar un atajo para alcanzar el valor último. En el budismo sería el nirvana o la liberación en el hinduismo o la salvación en el cristianismo, una dedicación absoluta a lo espiritual. Pero mientras tanto uno descubre que en algunas ocasiones hay problemas, conflictos psicológicos que no han quedado resueltos. Incluso que uno puede tomar determinada actitud espiritual, entre comillas, que puede ser auténtica, pero a expensas de un trabajo profundo con la sombra que decíamos, o simplemente con esos conflictos, esos rasgos psicológicos, que lo importante es que a la larga uno va descubriendo que constituyen un fardo, un karma casi podríamos decir, en las tradiciones orientales, que te impide realmente no tanto elevarte, que puedes hacerlo con los fardos, sino mantenerte ahí, en ese estado de conciencia. ¿Por qué? Porque en cuanto sales a la vida cotidiana, como no has trabajado tu emotividad, por ejemplo, o tus relaciones interpersonales con la gente, aquello se convierte en un caos. Entonces uno entra a meditar
está en el monasterio, en el ashram, donde quiera, y allí se encuentra muy bien, hay paz, hay armonía, pero en cuanto sale a la vida cotidiana, a la relación, generalmente algo falla. Y entonces uno dice, ostras, esto habrá que resolverlo, no por una manía de trabajar lo psicológico, en la que también se puede caer, sino porque uno se da cuenta de que me está impidiendo mantener el estado de conciencia que de otro modo podría ser más estable. ¿Existen retiros de estas características en Occidente donde se trabajan los aspectos meditación, yoga, psicología? Porque también nos hablaste del yoga, ¿no? Que es una manera de conectar con el cuerpo, que tampoco, yo solamente, ¿existen? ¿Y en la India? Que yo sepa, no mucho. Es cierto que desde que se produjo el encontronazo a veces Oriente-Occidente, la India adoptó muchas prácticas, técnicas y enfoques occidentales. No me cuesta confesar que no soy un devoto ni un seguidor, ni siquiera me ha traído nunca mucho Osho, Bhagwan Sri Rajneesh, este gurú tan polémico, pero él fue uno de los que empezó a utilizar técnicas psicológicas de Gestalt, por ejemplo, y de bioenergética y de danzas que movilizan energías. Entonces, en su caso, aunque para mí no sea ejemplar por motivos que no vienen a cuento ahora, pero casos como este hay algunos donde se ha dicho, ah, vale, vale, trabajemos lo psicológico. Luego, el enfoque que cada uno le dé para trabajar lo psicológico es distinto, pero se ha intentado, aunque no es lo más habitual, ¿eh? No es lo más habitual. Bueno, estaría bien, ¿no? Podría ser una propuesta que podrías hacer a la Casa Sí. de la Espiritualidad, por ejemplo. Quizás esto está más cerca, yo diría, de lo que ha estado trabajando ya 30, 40 años, desde que se fundó hace unos 50 años la psicología transpersonal. La Mm. psicología transpersonal es un ejemplo que ilustra bien este tomarse en serio lo transpersonal, es decir, lo espiritual, pero también lo prepersonal, es decir, el inconsciente, lo psicológico. Desde mi punto de vista, esta sería la clave justamente y la originalidad de la psicología transpersonal. Prácticamente todos sus representantes destacados han bebido de la psicología occidental, son más que freudianos, junguianos, o han estado con Maslow o en la Gestalt, y al mismo tiempo se han tomado en serio alguna tradición oriental. Generalmente budismo, budismo zen o budismo tibetano, o hinduismo, yoga, Vedanta, etc. Entonces, en la psicología transpersonal encuentro más fácilmente ese intento, al menos, de síntesis porque claro, psicología transpersonal significa tomémonos en serio la existencia de experiencias, de estados de conciencia, de campos de la realidad que podemos llamar transpersonales o transegoicos o transmentales. Estos tres términos, para quien no está familiarizado, quizás puede resultar un poco confuso, pero yo creo que es sencillo. Es decir, lo personal está muy centrado en el ego. Son las experiencias dirigidas por el ego, que es ese constructo psicológico con el que nos identificamos. Entonces, Freud descubre el inconsciente personal y Jung el inconsciente colectivo. Y ahí empieza a verse la importancia de un trabajo, primero solo en las neurosis o en la psicosis, pero luego uno se da cuenta de que la mayoría de la gente pues tiene rasgos neuróticos como mínimo. Pero claro, la psicología estaba ahí, en lo personal, construyendo un ego fuerte que sepa salir al mundo y relacionarse, o en lo prepersonal, que es los impulsos, los instintos, lo que hemos reprimido, pero le faltaba algo, le faltaba el enfoque que recogen, sobre todo, aunque no solo, bueno, de todas las místicas, de la espiritualidad y la mística de todas las tradiciones religiosas. Por tanto, lo transpersonal es aquello que está más allá, que ni es el inconsciente oscuro y que no sabemos conocer, ni es las experiencias mentales, racionales, centradas en el ego, sino la apertura a campos de conciencia y a experiencias que trascienden esa identificación con el ego. Porque entonces la meditación sería una herramienta de la psicología transpersonal.
es una de las principales herramientas, yo diría. Ahora recuerdo que justamente en el congreso que hacías mención, en la Casa de Espiritualidad, esbocé también un poco las distintas posturas que había justamente en la psicología transpersonal respecto a la meditación. ¿Por Ujú. qué? Porque lo más habitual vía Oriente es decir, bueno, la meditación, y es lo que hace Ken Wilber también, que es uno de los máximos teóricos de la psicología transpersonal, la meditación es para descubrir estados superiores de conciencia. La meditación es el momento en que uno puede trascender el ego y descubrir dimensiones de su realidad, de su identidad más amplias. Vale. Pero otros, Michael Washburn, por ejemplo, dice, bueno, pero no podemos utilizar la actitud meditativa de observar sin identificarnos con lo que estamos observando para permitir que emerja lo que generalmente es inconsciente, subconsciente, y hacerlo consciente. Esto es el lema freudiano, como sabes. La terapia consiste en hacer consciente lo que era inconsciente. Como es un inconsciente reprimido, está ahí generando problemas y conflictos. Si lo hacemos consciente y lo resolvemos, la sanación adviene. Lo que hace Michael Washburn y otros es decir, vale, ya sabemos, estamos de acuerdo en lo que es la actitud meditativa, uno descubre un testigo, un observador, una conciencia que es más amplia y no se identifica ni se reduce a todo el movimiento de pensamientos, lo mental, a todas las emociones y sentimientos, a las sensaciones físicas. Vale, pues acostumbrémonos con lo que podemos llamar esa actitud meditativa a permitir que cuando emerja el subconsciente no haga ninguna de las dos cosas que me llevan a los extremos. Una es volver a reprimirlo porque no puedo soportarlo. Como me genera angustia porque no lo acepto, entonces lo embuto otra vez en el subconsciente. La otra posibilidad es permito que salga, pero me identifico tanto con la emoción ¿Mm? que me ahogo en la emoción. Entonces sale algún microtrauma, ya no te digo si es macrotrauma, y no sé qué hacer con eso, ¡boom! Y la emoción se apodera de mí, se pierde el testigo, se pierde el observador, me pongo a llorar o a lo que sea, y las cosas no se resuelven tampoco. Entre esos dos extremos estaría la actitud meditativa, en la que yo observo conscientemente. Observar no es juzgar mentalmente, eh, observo desde esa actitud del espectador desapegado y permito que emerja. Entonces, lo comprendo y lo acepto. La sombra, lo que estaba en la sombra pasa a estar a la luz de la conciencia y entonces puedo integrar lo que es el trabajo con la sombra. Que lo que era el ello, sea allí donde estaba el ello, dice Freud, esté el yo, hacer consciente lo inconsciente, reintegrar la sombra en mi conciencia. Hablaste también de proyección y ahora que explicas esto, dijiste que nos pasábamos la vida proyectando y que, claro, es un mecanismo que deberíamos conocer y detectar porque parece ser básico y muy común, ¿no? Yo entiendo que las proyecciones son como oportunidades para conectar con nuestras sombras, ¿no? Y nuestros traumas, pero Vicente, ¿cómo le explicaríamos la proyección a un niño o un adolescente o a un joven o a un adulto que esté lejano de estos conocimientos psicológicos Sí, para ayudarlo a que entienda? Porque está sí, lleno de proyecciones constantemente el mundo y sí, entonces estaría bien que pudiéramos entender, porque a mí me costó mucho entender qué era la proyección. claro. Para empezar, definiendo sencillamente, proyección significa que yo estoy proyectando algo que en realidad es mío sobre otra persona. Yo diría, fíjate especialmente en las situaciones o en las personas que te da mucha rabia cómo son o lo que están haciendo, ¿no? No sé, por poner un ejemplo más sencillo, aparece en la televisión una presentadora de un programa
es que yo no sé por qué, pero me cae muy antipática. Y es que es tan creída ella, fíjate qué pintada, cómo le gusta ir tan elegante. Entonces me miro a mí mismo y entonces digo, ¿no será esto lo que yo tengo reprimido en mí? Lo que no me he querido permitir, aunque en el fondo a una parte de mí le hubiera gustado ser presumida y seductora como es aquella, y yo no me lo he permitido. Yo soy muy modesta, muy humilde, muy buena persona, pero entonces, ¿por qué me saca de quicio cuando veo el comportamiento de aquella persona? Por tanto, clave para aproximarnos a la comprensión de qué es una proyección es que remueve excesivamente, desmesuradamente mi mundo emocional. Me da mucha rabia, decíamos, porque si no, yo puedo verla y reírme. Fíjate, qué gracia, ¿no? Oye, sí, es muy seductora, pero no me remueve emocionalmente. Entonces, fijémonos para trabajar la proyección, qué es aquello de la gente que me molesta mucho. Obviamente hay situaciones que a menos que uno sea de piedra, más vale que le molesten y hasta que se indigne moralmente, ¿no? Pero dejemos esos casos, que todos estaríamos de acuerdo en que ahí hay que actuar y que no puedo quedarme sin hacer nada contra aquella persona que está violentamente agrediendo a otro o violando a otra persona. No se trata de eso. Se trata de situaciones, bueno, de la vida cotidiana y que sin embargo me desmontan emocionalmente. ¿Es más fácil conectar con el trauma a través del amor? Muy buena pregunta. Conectar con el trauma a través del amor. Yo creo que en la conferencia que ya llegué a comentar algo de una interpretación del Buda que me llamó mucho la atención. Sí, porque hacía referencia a cómo la tradición cuenta que la madre del Buda murió, dice la tradición, a los pocos días, a la semana de nacer. Sí. Entonces todo psicólogo piensa, hombre, esto es un trauma para el niño y Ujú. solo pudo sanar su trauma a través de la meditación, con lo que algunos llegan a llamar actitud mindfulness, porque está tan de moda, que volvería a llevarnos a la actitud que decíamos. Es Mark Epstein, este psiquiatra budista, el que dice, claro, lo que consiguió el Buda es amar su trauma, como tú decías, permitiendo que emerja la actitud que decíamos antes, no rechazándolo porque resulta insoportable pensar qué le ha pasado a mi madre, por qué me abandonó, por qué me dejó, por qué se murió tan pronto, y entonces llegó a integrarlo. Y eso le habría permitido pasar al estado de iluminación con el tiempo en que llegó. En ese sentido, utilizando una terminología psicológica, la actitud meditativa sería la de la madre amorosa, suficientemente buena, como dicen algunos psicólogos, Ujú. que es capaz de aceptar la rabieta del niño que surge, el trauma, pero como ama tanto al niño, lo acoge en su seno, en sus brazos, lo acepta e integra ese sufrimiento y ese dolor. Por tanto, la meditación como actitud maternal, amorosa hacia el trauma. Ujú. Interesante. Me llegó un libro no hace demasiado que leí a medias, aún no lo tengo pendiente, que se llama Morir para ser yo, de Sí, Yani, y que bueno, estaba en las puertas de la muerte, ya en el hospital, y ya la iban como a desconectar por un cáncer terminal y decidió volver después de salir del cuerpo, ¿no? Es una historia que al menos a mí me dejó chocada. Tú tienes un libro dedicado a las experiencias cercanas a la muerte, editado en el 2024. Eres inmortal, se llama Experiencias cercanas a la muerte y un mapa del más allá. Y en el 2025 tienes otro que es La reencarnación, un viaje a través del tiempo desde la antigüedad hasta nuestros días. Hay testimonios de vida después de la muerte, eso está claro, ¿verdad, Vicente? para Eh, mí está clarísimo porque además hay muchos, muchos, además desde perspectivas muy distintas.
Lo que intento en el libro, yo diría, una de las características en este mapa del más allá, que el término quizá no sea el más adecuado, es no ceñirme a un solo autor, que hay autores fascinantes, no sé, Rudolf Steiner o Edgar Cayce. Entonces, uno podría centrarse en un autor y hacer depender toda la validez de los recuerdos de experiencias post-mortem de un solo autor. Pero yo creo que esto es menos atractivo que decir, señores, desde los caminos de investigación más distintos encontramos una cantidad de similitudes muy sospechosas, desde los cientos, miles de personas que a través de la hipnoterapia, a través de la terapia regresiva, han recordado, o eso dicen, no estoy diciendo que tenga que ser cierto, pero cómo es que se acumulan miles de casos en terapia de vidas anteriores donde muchísimas personas, miles, decenas de miles hoy en día, con nombres y apellidos, recuerdan, por una parte, vidas anteriores, la reencarnación que decías, pero por otra parte también, en lo que ahora nos ocupaba, lo que hicieron en el periodo entre vidas. Es decir, la muerte sería que el alma deja el cuerpo, desencarna y hasta que vuelve a encarnar, a reencarnar, está pasando por distintos planos, distintas dimensiones de la existencia, donde sigue haciendo muchas cosas. Entonces, fascinante, hasta para el escéptico, o yo diría que más para el escéptico. Para el creyente, si ya lo tiene claro, pues ya lo tiene claro. Pero ver la cantidad de coincidencias. Estoy analizando una sola avenida de las 4 o 5 que trato ahí. Una es esta que me parece fascinante, con hipnoterapeutas internacionalmente tan conocidos como Michael Newton o Dolores Cannon. Y cada uno de ellos tiene miles de casos en los que se va reconstruyendo y la cantidad de similitudes de lo que han encontrado y han realizado allí es bárbara. Y si encima lo comparas con las descripciones de las experiencias cercanas a la muerte, todavía las coincidencias son mayores. Por ejemplo, el encuentro con familiares y seres queridos ya fallecidos, lo cuentan en las experiencias cercanas a la muerte y es una de las cosas que ocurriría, según la mayoría, cuando uno desencarna definitivamente. El encuentro con lo que unos llaman seres de luz o guías, maestros que me acompañan y me guían en ese proceso, en ese nuevo mundo que estoy descubriendo. También lo dicen en las ECM. El encuentro maravilloso con esa luz amorosa, fascinante, inolvidable para todos los que lo han vivido en una ECM. Lo mismo ocurre allí. Pero además, muchos detalles, por ejemplo, los templos de sanación. ¿Cómo es que tantas personas dicen, sí, estuve viviendo allí porque me fui con... Siento si se oye mucho los ladridos del perro. Tranquilo. Con un trauma emocional porque dejo el cuerpo, pero me llevo lo que en algunos discursos se diría el cuerpo emocional, ¿no? El cuerpo astral o el cuerpo mental. Dejo el cuerpo físico, pero todos coinciden en que su alma, ¿por qué no decirlo? Su yo profundo sigue envuelto en un cuerpo de emociones y un cuerpo de pensamientos y allí suceden muchas cosas. Por ejemplo, los templos de sanación. Si me he ido con un trauma emocional, el cuerpo ya no está, ni tengo que sanarlo, pero sí el cuerpo emocional. Y entonces uno se pone a describir en estado hipnótico las sanaciones a través de colores, las sanaciones a través de sonidos. Y otros te describen las aulas de conocimiento, de aprendizaje, de sabiduría con maestros o la posibilidad de leer los registros akáshicos donde ha quedado grabado todo lo que ha ocurrido en todas mis vidas anteriores. Bueno, se abre un panorama que, repito, hasta para los escépticos y sobre todo para ellos, a mí me parece fascinante. A ver, investiguemos, ¿esto puede ser cierto? Y si no lo es, ¿cómo es que tantas personas coinciden en cosas tan significativas? Porque la experiencia de una vida nos puede servir para la siguiente. Claro, claro, claro. La visión de quien se toma en serio la reencarnación es el que tiene un sentido
todo este proceso evolutivo a lo largo de diversas vidas, no solo de una, y que cada vida es la continuación lógica, podríamos decir, de las vidas anteriores. Eso explicaría, si fuera cierto, por ejemplo, las predisposiciones con las que la mayoría, cada uno las suyas, llega en esta vida. Siempre se pone el ejemplo de un Mozart, ¿no? O de un Bach, que desde la infancia muestran habilidades musicales que quizás es que su alma ha registrado ese aprendizaje ya en vidas anteriores de todo lo relacionado con el tema de la música. O los médicos vocacionales o los profesores vocacionales, es como si cada uno tuviera sus maestrías del alma que va desarrollando a lo largo de muchas vidas. Mm. Quería preguntarte también sobre, bueno, estamos hablando de trascender, despertar, ¿no? El despertar a nivel social. Ya casi para antes de despedirnos, cada vez hay más personas que están despertando, si lo quieres decir de otra manera, dándose cuenta de que el mundo está como muy manejado, ¿no? Muy Ah, manejado y por pocas manos. Entonces, sabemos que la COVID ha sido un antes y un después. Hemos sí, podido ver cómo el miedo mueve montañas sí, y los gobiernos se han diluido, no está claro dónde están las izquierdas, las derechas, y sí, lo que sí parece que queda claro si sigues la pista de las diferentes acciones y de lo que se notifica y de lo que no, y las vas conectando, es que el mundo está dirigido por élites económicas, ¿no? Entonces, a veces hablo con personas y me dicen, es que Elena, no podemos hacer nada, y claro, en esa actitud no veo ni siquiera impotencia, es casi como una resignación, ¿no? Entonces, muchas veces para no entrar en pánicos y en bucles, pues la gente pues prefiere distraerse, y además el sistema también ayuda a esta distracción, ¿no? sí, Entonces, a la respuesta de no podemos hacer nada, yo les digo siempre que tengo la oportunidad, que sí que se puede hacer a nivel pequeñito, desde ti, desde los que tienes más cercanos, ¿no? Que todos son oportunidades. Y que como mínimo estar despiertos y no estar engañados, ¿no? Desde mi punto de vista creo que es lo importante. Pero Vicente, ¿cómo ves tú toda esta situación y qué actitud crees que es la más adecuada en estos momentos complejos que estamos viviendo? sí. Bueno, lo primero sería no pretender una receta con validez universal. Es decir, todos tenemos que ser activistas políticos o ecologistas, que está muy bien, tanto una cosa como otra, pero si tenemos en cuenta que cada uno tiene una línea de desarrollo distinta, pues bueno, comprendamos que en este gran puzzle que estamos viviendo, unos puedan dedicarse a la vía mística sin que eso sea un defecto porque no hay un compromiso político, porque no hay una toma de conciencia ecológica. Si se quiere, desde una perspectiva integral, lo ideal, puestos a soñar, sería desarrollar al máximo posible todas las facetas. Pero lo que estoy defendiendo es, que a mí me parece muy comprensible, el que uno diga, no, es que con el trabajo profundo que estoy haciendo a nivel individual, en mi experiencia mística, estoy transformando el mundo. El mundo se sostiene por la oración, decían aquellos, ¿no? Algo de eso hay, que la acción no es solo la acción externa, visible, el compromiso ecológico, que me parece fantástico, faltaría más, ¿no? Y irme en el barco con Greenpeace y luchar por los derechos ecológicos, fantástico. O por qué no, que la política también tenga un sentido de una limpieza, de una honestidad y dar ejemplo en la política, por supuesto. Cada uno desde donde esté y con sus habilidades y maestrías, que es un poco lo que tú decías. No olvidemos, es un debate inacabable entre si lo personal, el trabajo personal individual o el compromiso social y político, ¿no? El debate ya que tuvieron otros muchos. Pero yo diría que cada uno mide cuál es su dharma, por seguir utilizando este término, que sería, si quieres, la vocación en este sentido, la función que cree que puede desempeñar y que despierte, como decías tú muy bien, desde su perspectiva. Y si está en medicina, pues que se dé cuenta, que estudie a fondo la historia del COVID, la historia de las vacunas, los efectos que están produciendo, las farmacéuticas, que la industria farmacéutica que farmacia ha montado, y así cada uno desde su perspectiva. Si uno es maestro o profesor, pues con su ejemplo, dar ejemplo a los niños.
Si uno tiene alcance a mucha más gente o tiene un canal y su mensaje va dedicado a despertar en distintas áreas, extraordinario. El trabajo es tan amplio a hacer que cualquier área que se pueda desarrollar y despertar un poco sería fantástico. Puestos a un enfoque integral, decir, claro, no me conformo ni con mi trabajo interior, aunque sea prepersonal, personal y transpersonal, ni me conformo tampoco con un trabajo exterior donde me pierdo a mí mismo, sino que trato de integrar lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo espiritual, con lo ecológico, lo social, lo político, que puedo, que soy capaz de influir en las distintas esferas. Chapó, perfecto. Bueno, sabes que has hablado de médicos, de, bueno, de vacunas, de todas las personas que pueden hacer cosas, como los periodistas, por ejemplo, pero también sabes que hay mucha penalización, mucha represión y eso Mm, genera mucho miedo. mm, Bueno, mm. porque hay casos de gente que los están persiguiendo. Claro, claro. Claro, eso es difícil, ¿no? Por eso hablo de esta resignación. Vicente, háblanos un poco de tu último libro antes de que te marches, Plenitud y Vacuidad, una filosofía intercultural. Si nos puedes hacer una pequeña sinopsis sin hacer spoilers demasiados, que así nos lo podremos leer. Sí, yo suelo decir que es mi libro más filosófico en realidad, porque desde la vuelta de la India empecé a publicar sobre todo cosas de Oriente, de hinduismo, de budismo, de la nueva era, si se quiere, y cosas así. Y sin embargo, este ha sido un intento de realizar esa síntesis. De hecho, por eso el subtítulo es Una filosofía intercultural, porque yo diría que hay tres hebras que se trenzan. La filosofía occidental, Sí. la filosofía hindú y la filosofía budista, o la tradición budista, la tradición hindú y la tradición filosófica occidental, y hacerlas entrar en diálogo. Y plenitud y vacuidad serían dos símbolos que representan muy bien vacuidad al budismo, es un concepto fundamental, que no es momento de explicar ahora porque no es el vacío de la nada sartreana, pero es un concepto de vacuidad luminosa en ocasiones casi como realidad última, ¿no? Inefable. Ujú. Y mientras que el concepto de plenitud sería símbolo de la propuesta del hinduismo, el Satchitananda, que es lo que somos, ser puro, conciencia pura, gozo puro, es la experiencia de plenitud ilimitada. Entonces el diálogo pasa por esa vía media que sería la filosofía occidental, analizando el budismo con su concepto no solo de vacuidad, sino de inexistencia del Atman o del alma. Ujú. Estaríamos vacíos de alma en ese sentido. Este es un punto crucial y muy delicado en el budismo que no es momento de tratar, pero frente a eso, la plenitud que defendería como desde un enfoque integral que interpreta la noción de vacuidad haciéndola no tan distinta de la noción de plenitud. Como si casi llevándolo a la experiencia, y a la experiencia meditativa, uno podría decir, claro, en mis mejores meditaciones en ocasiones vivo vacuidad en el sentido de que se ha calmado la mente, las emociones están tranquilas, ni siquiera hay un ego ahí dando vueltas pensando, mira, estoy... Es más bien una especie de vacuidad luminosa, gozosa. Pero de repente es como si uno hiciera un clic y dice, ostras, pero si me estoy sintiendo pleno, ¿no? No me falta nada, no deseo nada, es como si lo tuviera todo. Por tanto, es una especie de abrazo entre la plenitud y la vacuidad como dos símbolos de esa realidad, no sé si última, pero más profunda. ¿Tienes pensado algún otro? ¿Para cuándo es el siguiente libro, Vicente? Pues de momento no, la verdad es que ha sido una producción, no sé si demasiado intensa en los últimos 4 años y de momento creo que me toca descansar y seguir investigando, viviendo y abriéndome a nuevas realidades y si surge, surgirá espontáneamente en algún momento. De momento que vayan creciendo estos 4 o 5 hijos más jóvenes que di a luz en esos últimos años. Bueno, nos avisas, Vicente, si sacas otro libro, nos avisas, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por compartir este rato, ha sido un placer. Y bueno, me quedo con ganas de saber más cosas, pero bueno, me voy a leer uno de tus libros y había pensado en este último, pero quizás debería empezar por alguno anterior. No sé, ya me los miraré. ¿Me recomiendas que empiece por alguno antes de por este último? ¿Qué te parece? No, yo creo que son lo suficientemente independientes como cada uno es un mundo en sí solo. Yo al del Eres inmortal le tengo especial cariño porque creo que toca un tema muy, muy crucial, ¿no? Y es el convencimiento íntimo o la apertura, aunque sea a la creencia, a la fe, en que realmente nuestra esencia personal es inmortal, no nace ni muere. Y además hay mucho recelo en este tema y claro, es que cuesta mucho de entender además. Pues Sí. me parece que voy a empezar por ahí. Porque además creo que es un tema estrella de gran actualidad y donde se junta, yo presento la experiencia cercana a la muerte como una experiencia mística y como una experiencia iniciática, pero al mismo tiempo está siendo estudiado con todo rigor científico, lo cual creo que indica un camino de unión entre ciencia y mística espiritualidad. Ujú. Muchas gracias, Vicente. Gracias a ti, Elena, por la invitación. Hablamos en otro momento. Bien, pues espero que os haya gustado la entrevista que le hemos hecho a Vicente Merlo. A mí después de las entrevistas siempre se me abren puertas para aprender cosas nuevas. La reencarnación, el más allá. Bueno, pues, ¿por qué no? Si estáis aquí todavía, gracias por escucharnos, por llegar al final y también agradecer a la Casa San Felip Neri su colaboración, así como a Diario 16. Hasta la siguiente entrevista, nos vemos pronto.